Como siempre, La Economía sin Manuales es este espacio de la banda cambiaria donde intentamos desarrollar temas en profundidad, analizar un poquito más allá de la superficie qué pasa en la economía, qué pasa con las corrientes económicas y, por supuesto, siempre un especialista en la mesa de trabajo. En este caso, una especialista, la vamos a saludar a ella, es Victoria Scarione, economista, docente, ya lo tuvimos aquí en la banda cambiaria, docente universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, en otras instituciones también, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas como en la Facultad de Derecho, miembro de U. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bien, gracias tardes. por estar aquí. Victoria, bueno, hablando esta vez de el crecimiento económico, la economía, vos me corregirás si estoy diciendo cualquier cosa, nació un poco estudiando, preocupada por el tema del crecimiento económico, ¿no? Sí. Y a lo largo de los años, bueno, eso se fue como consolidando con una teoría que tiene distintas vertientes. Sí. Primero quisiera destacar que, bueno, yo soy profesora de la materia Teoría del Crecimiento y Desarrollo Económico en la licenciatura en Economía. Así que, bueno, especialista me queda grande, yo siento, pero sí, bueno, es mucho trabajo, mucha investigación. Y también le agradezco a María Fernanda Aguilardi, que es la titular de la materia y que me ayudó a acomodar un poco las ideas para hoy. Muy bien. Y con esto, Álvaro, que decías, la otra vez me acuerdo con Economía Feminista empezamos, ¿para qué? Economía Feminista, y con esto que traes de, bueno, la importancia del crecimiento económico también, digamos, ¿no? El por qué o el para qué. Para cualquier persona que no necesariamente tenga cierta formación en economía, ¿no? ¿Por qué es importante saber del crecimiento? Y bueno, porque afecta a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, o sea, afecta al salario, por supuesto al trabajo, a la distribución del ingreso, a educación, a salud, al rol del Estado, ¿sí? El Estado como promotor de ese crecimiento, como desarrollo, sea con mayor o menor intervención, y bueno, nuestro derecho y deber como ciudadanos, ciudadanas, de ir por políticas públicas que vayan en un sentido de aumentar el bienestar, no solo individual, sino un bienestar del conjunto de la sociedad. Entonces, ¿para qué crecimiento? Eso como preocupación. Y una preocupación, como decías, que nace ya va de varios siglos atrás. Sí, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuándo Sí. empiezan a nacer estas teorías del crecimiento? ¿Cuándo se empieza a debatir académicamente, no? Bien, bueno, el primer antecedente que hay aparece en un trabajo de un economista que se llama Amartya Sen, que él descubre en William Petty, vinculado a los mercantilistas, una frase o una idea de que los franceses están creciendo muy rápido. Entonces ahí hay como un primer antecedente, pero no hay una teoría del crecimiento per se. De hecho, las teorías así de desarrollo académico, desarrollo de conceptos, van a nacer recién en 1940, por ahí. Antes encontramos algunos antecedentes, algunas discusiones con quienes llaman el padre de la economía política, como por ejemplo Adam Smith, ¿no es cierto?, que en su obra más importante, si se quiere, esto de una investigación sobre las causas de las riquezas de las naciones, la preocupación está, bueno, ¿cómo hacer para que los países aumenten esa riqueza? ¿Cómo las naciones se hacen más ricas, no? Entonces, el concepto de crecimiento económico per se quizás no aparece, de nuevo, como una teoría, como una lógica, pero sí hay discusiones de, bueno, de por qué los países están creciendo unos más que otros. Hay una preocupación sobre el tema, digamos. Exacto, hay una preocupación en el tema. Smith, si se quiere, como un pionero en esto, pero después le siguen Ricardo, Malthus, o sea, hay un pensamiento en los clásicos y hay una mirada bastante negativa u oscura del crecimiento en el largo plazo por parte de los clásicos. Marx también tiene una mirada bastante negativa. Perdón, Sí. ¿negativa respecto a lo que se observa o negativa en cuanto a objeto de estudio? Negativa en cuanto al largo plazo, es decir, hay una mirada de estancamiento, si se quiere, en el largo plazo económico de los países. Y también, bueno, ya hay que marcarlos como antecedentes, Schumpeter y Marshall en Estados Unidos, en Inglaterra respectivamente, que de nuevo no hacen teorías, pero sí hay un desarrollo que va un pasito más allá de lo que eran los clásicos. Por ejemplo, Schumpeter en esto de separar, una cosa es el crecimiento como riqueza, como crecimiento de la población, y otra cosa es el desarrollo pensándolo como variables que no son
estrictamente económicas, y sino que ese desarrollo se da de asaltos. En Schumpeter, quienes estén en el ámbito económico lo vincularán con la idea de destrucción creativa, digamos. Ahí hay una idea de exactamente, innovación. Neo-schumpeterianos, que por ahí son más recientes, retoman a este Schumpeter de las innovaciones, o la economía de innovación tiene en ese sentido ahí. Hay una idea de ciclos económicos también. Y Alfred Marshall tampoco hizo una teoría, pero en sus distintos escritos, estamos hablando de finales del 1800, en sus distintos escritos se encuentran algunas ideas de cuáles serían algunas condicionantes para el crecimiento económico, ¿sí? Que después otros autores han ordenado en función de lo que consideran que Marshall pensaba como más o menos importantes, como determinantes principales, como el clima, la ubicación geográfica, unas influencias primarias y secundarias en la importancia de tener una experiencia de organización capitalista previa, la clase media, la educación, el rol de los gobiernos. Entonces esos son como antecedentes. O sea, cada teoría, digamos, tiene su modelo, hay distintos modelos, digamos, para explicar el crecimiento, digamos, así sería. Claro, sí, esto, repito, o sea, no son teorías del crecimiento en sí, sino que son algunos aportes que podemos encontrar mirando hacia atrás en la teoría económica de qué les preocupaban o hacia dónde dirigían. Y después lo que les decía, recién en 1939, en 1946 tenemos los primeros modelos de crecimiento económico. Y esos grandes cambios que vos mencionaste, un sinnúmero de autores que desde 1800, fines de 1800 empezaron con esto. Esos grandes cambios se dieron ahí, en ese salto ya en el siglo XX, con teorías más formadas. Claro, sí, después de la crisis del 30. Bien. Después de la crisis del 30 es que hay una visión positivista de la economía, en el sentido de empezar a pensar cuáles son las causas del crecimiento económico, pero ya incorporando la matemática, ya planteando un sistema complejo de ecuaciones y de separarlas, porque los clásicos encontramos muy unidas esta cuestión de lo económico con lo político, lo geográfico, etcétera. Entonces, estos autores van a separar. Una cosa son las causas económicas en términos de ecuaciones, y otra cosa es lo que sucede en términos políticos, geográficos, etcétera. Y ahí tenemos esto que les decía, el primer modelo positivista del crecimiento son el de Harrod y el de Domar, en el 39 y en el 46, respectivamente. Sí, y que retoman una base keynesiana, dinamizar la teoría keynesiana, el rol del ahorro, de la inversión. Unos años después, en el 56, tenemos al que se denomina como el modelo neoclásico del crecimiento, que es de Robert Solow, que él va a hablar de la cuestión de acumulación de capital, de la acumulación de trabajo, que va a plantear de eso que no se puede explicar a ciencia cierta, va a ser parte del residuo de Solow. ¿Y cómo sería ese concepto? El residuo de Solow es, por ejemplo, podemos incluir ahí la cuestión del cambio tecnológico, claro. La tecnología quizás en ese momento no estaba tan presente, entonces estoy haciendo una simplificación enorme, ¿sí? Pero sí, para bajarlo un poquito, ¿no? A aquel que esté escuchando y quiera entender esa teoría, claro. En ese residuo está lo que no podemos explicar por parte de la acumulación de capital y acumulación de trabajo. Entonces eso queda como algo ajeno a una idea endógena del crecimiento que va a venir unos años después, digamos. Entonces, el ejemplo claro ahí tiene que ver con la tecnología, o el cambio tecnológico, el progreso tecnológico. Iría en ese residuo, digamos. Y después hay un periodo entre los 60 y los 80 en que el interés, se pierde un poco de interés en las teorías del crecimiento económico. Me estaba olvidando de algo muy importante, digamos que en este periodo de entre los 40, 50, ya hasta los 60, también tenemos toda una vertiente de teóricos del desarrollo, si queremos, claro. Que ahí van a empezar a aparecer las visiones desde otras miradas, incluyo acá las miradas latinoamericanas, por ejemplo. Y donde a su vez tenemos dos grupos, o sea, un grupo de economistas que van a hablar desde un sentido de, desarrollo y subdesarrollo son parte de lo mismo, hay que superar los obstáculos y se puede llegar a ser un país desarrollado.
Por ejemplo, un modelo que me toca a mí darlo en las clases, así que bueno, lo manejo, es el modelo de Solow, de las etapas del crecimiento económico, que hace una periodización histórica del crecimiento de países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, y dice, bueno, los países si siguen estas etapas van a llegar a, siempre dentro del capitalismo, ¿no? Sí, por supuesto. Van a llegar a ser desarrollados. Y que de hecho es interesante porque en Argentina hubo un trabajo de los autores Ditela y Zimmelman, que hay que tomaron esa... Exactamente, toman esa periodización y la adaptan a la historia económica argentina. Dicen, bueno, hay autores que hablan de una gran demora, bueno, es interesante, o sea, eso no es que pasó esa idea, sino que se debatió en el ámbito académico y localmente también. Vos mencionabas algo de cómo se debatían en países periféricos, países más desarrollados. ¿Hay una diferenciación ahí, antes de llevarte a lo que me decías, vamos a los 80, sí, quedarnos en esa etapa donde vos mencionabas que, bueno, hubo teorías latinoamericanas, hubo un pensamiento más latinoamericano? Ahí mencionaste lo de Itela, pero también hay otras, ¿no? Sí, ellos como este grupo de economistas quizás que adhieren a otro marco teórico de decir, bueno, hay que superar unos obstáculos y vamos a llegar a ser desarrollados. En el otro grupo tenemos, por ejemplo, la teoría de la dependencia, tenemos el estructuralismo latinoamericano, que si bien, bueno, en el estructuralismo latinoamericano puedo mencionar al economista argentino Raúl Prebisch, claro, que tuvo un rol, entre otras cosas, tuvo un rol muy importante en la creación del Banco Central de la República Argentina. Dentro de la teoría de la dependencia, como los precursores, puedo mencionar a Cardoso y Faleto. Cardoso fue presidente del Brasil en los 90, y que ponen en discusión, por ejemplo, la teoría de la dependencia menciona que el subdesarrollo es una categoría propia de los países latinoamericanos, no como lo opuesto al desarrollo, sino que es parte de cómo estos países se insertaron en el sistema capitalista global. Entonces es muy distinto cómo vamos a pensar esa inserción. Y dentro también de la teoría de la dependencia hay muchas vertientes, ¿no? Hay más una mirada más de un marxismo ortodoxo, hay una mezcla entre ideas marxistas y política keynesiana, o sea, tengamos presente que estamos hablando de los 50, o sea, estado de bienestar, auge de la teoría keynesiana, entonces, bueno, tiene lógica que haya ese marco teórico detrás. Y el estructuralismo latinoamericano también con este marco teórico keynesiano, pero ya desde una mirada de centro y periferia. Claro. ¿No? Entonces ahí es distinto. Y retomando un poco, ¿cómo es, digamos, que se dejaba de pensar en la teoría del crecimiento y por qué después se volvió a problematizar el tema? Bien, lo que pasó entre los 60 y los 80, es decir, empieza a caer un poco el interés porque fundamentalmente no había datos confiables. Bien. Es decir, era muy difícil poder contrastar esos modelos económicos que se venían haciendo con datos, con evidencia empírica. Claro. Y además se corre el eje de la discusión hacia otros temas de la macroeconomía, como son los ciclos económicos, las expectativas racionales, ¿sí? Ahí acá tenemos a Robert Lucas, por ejemplo, ¿sí? Entonces el interés pasa a estar en otro lugar, digamos, en otros temas de discusión. Sin embargo, en este periodo, repito, 60, entrados los 80, pasaron algunas cuestiones fundamentales a nivel global. ¿Se les ocurre alguna? Y bueno, fue la crisis del petróleo, sí, fue la creación del bueno, un poquito antes, no sé. Ay, parecía que les estoy tomando examen, no puedo salir de mi rol docente. La revolución neoconservadora. Aquella más con revolución neoconservadora. La de Margaret Thatcher. Pero yo voy a hechos estrictamente del orden económico. Por ejemplo, la caída de las economías de planificación centralizada. Claro. Ahí tenés un hecho muy importante porque fueron economías que hasta los 60 crecieron, que fueron pujantes, etcétera, y que de repente caen enormemente en un periodo breve, digamos. Por otro lado, tenemos las experiencias de las economías del sudeste asiático. Claro, la explosión de los tigres asiáticos. Entonces, algunos autores hablan del milagro del sudeste asiático, es decir, cómo estas economías crecieron en tan poco tiempo, tan rápidamente. ¿A quiénes estoy hablando? Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Indonesia, etcétera, ¿no? De economías que tuvieron un crecimiento explosivo.
y que eran muy atrasadas económicamente y pasaron a ser, no sé si potencia quizás grande la palabra, pero sí pujantes o líderes en el sector de conocimiento sobre todo. Y después, ¿qué más? Tercera revolución industrial. ¿Sí? Con el cambio de paradigma hacia las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Eso tiene un impacto enorme en la lógica de la producción. Ustedes hablaron de la crisis del petróleo y lo traigo porque eso también influye en la caída del paradigma fordista, por ejemplo, claro. Con esas empresas gigantes a nivel internacional, digamos, empiezan a aparecer a deslocalizarse y eso. Muy bien, sí, muy bien, Sandra, tenés un 10. No, pero a deslocalizar la producción, a aparecer las multinacionales, digamos, ¿sí? Entonces, claro. Eso cambia. Y también con fuerza aparece la globalización. Claro. ¿No es cierto? Entonces, todos esos fenómenos, y además aparecen la Penn World Table de Summer y Heston, que fue una compilación estadística enorme de series de tiempo de muy largo plazo, donde empezaron a aparecer esos datos, esa evidencia empírica que faltaba. Entonces, todos estos factores hicieron que se retome el interés de, bueno, ¿por qué los países crecen? ¿Por qué hay diferencias entre unos y otros? Y que ahí sí ya podría saltar a una última periodización, que es desde los 90, 85, 86 en adelante, que bueno, ahí vamos a tener esto que hablaba del residuo de suelo, pasa a tomar forma con cuál es el rol del progreso técnico. Deja de ser un residuo. Deja de ser un residuo. Sí, claro. Habrá autores quienes lo sigan poniendo ahí, pero sí por lo menos la teoría del crecimiento endógeno, con Romer, por ejemplo, y Robert Lucas, de nuevo, también vienen a discutir, parece que el progreso técnico no es algo ajeno al sistema económico, sino que se genera dentro del sistema económico y que está condicionado por experiencias previas. O sea, hay una cuestión de un progreso social, hay experiencias anteriores que te llevan al progreso técnico que tenés actualmente. Y aparecen temas como, bueno, con esto de globalización y tercera revolución industrial, lo que vos mencionabas de la deslocalización en la producción, bueno, tiene que ver con la expansión del comercio internacional como un driver o como un motor del crecimiento económico, la cuestión institucional, porque, bueno, la cuestión del rol del Estado también, ¿no es cierto? Vamos a tener, por un lado, la caída de las economías de planificación centralizada, por otro lado, las economías mixtas, como fueron en el sudeste asiático, es decir, con un Estado fuerte, claro. Combinado con hacer fuerte a los mercados también. Y por otro lado, el consenso de Washington. Sí, también en los 90, Argentina tiene experiencia en esa materia, o sea, se pone en discusión de nuevo cuál es el rol del Estado. Otros temas como infraestructura, capital humano, capital físico, la cuestión del desarrollo sostenible, que si no recuerdo mal aparece más o menos en los 70, ¿no es cierto? Y la incorporación del cambio climático como una variable. Bueno, cuestiones de pobreza, desigualdad, es decir, empieza a resurgir el interés por estos fenómenos puntuales, pero todas estas discusiones ya se corre el eje un poco de las causas estrictamente económicas de una ecuación matemática, sino que empiezan a incluirse otros factores. ¿Estas discusiones se retoman a partir de los viejos autores o hay autores o teorías que estén ahora como especialmente novedosas o en boga? Mira, surgen de la discusión de los viejos autores. Por ejemplo, la teoría del crecimiento endógeno que mencionaba a Romer y Lucas, discuten con Solow, es decir, con el modelo neoclásico del crecimiento, en este sentido de ese residuo que hablábamos hace un ratito, venir a discutir con eso. Entonces, usan un marco neoclásico, ¿sí?, de la teoría neoclásica, pero incorporando a la ecuación el progreso técnico, como aparecen las ideas de externalidades, del capital humano, de mirar a un largo plazo con trabajo calificado, ¿sí? Entonces, bueno... Claro, se incorporan otras variables ahí. Exactamente, claro. Pero retomando a los autores, o sea, Schumpeter, que lo mencionaba al principio como antecedente, bueno, aparecen los neo-schumpeterianos, es decir, se retoman esas discusiones a lo que estamos viviendo
o viendo en ese momento, digamos, ¿no? Victoria, la verdad, una clase, hasta nos hiciste preguntas y todo, vamos a seguir charlando sobre esto. Victoria Scarione, especialista, por supuesto, docente, claramente docente. Antes de despedirnos, yo te quiero preguntar algo que siempre lo preguntamos aquí en Economía Sin Manual, y es, ¿nos recomendás un libro? Sí, yo me salteo la consigna, perdón, acá, mal, pero quisiera mencionar 2 libros, si me permiten. Sí, me voy a tomar esa atribución. Sí. Un primer libro es Economía para el 99% de la población, de Chang. Si bien no va a las teorías del crecimiento económico, me parece que, aunque sea un poquito largo, permite entender las transformaciones del capitalismo. Bien. ¿Sí? Del capitalismo cuando nace hasta el hoy en día. Entonces, si nosotros podemos entender eso, podemos entender estas discusiones y todas estas variables que fuimos charlando hoy. Y otro que sí ya es más académico y que va en las discusiones de crecimiento y desarrollo económico es El misterio del crecimiento económico, de Helpman, Helpman, que bueno, lo usamos en la materia y que atraviesa todas estas variables, todas estas teorías. Está buena porque hace un resumen y va comentando un poco todo lo que vimos hoy. Gracias por tu aporte, gracias por tu clase de economía, como siempre. Victoria Scarione, economista, docente universitaria, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario como la Facultad de Derecho también, miembro de U, bueno, una especialista en desarrollo y crecimiento económico, una excelente docente y, por supuesto, una gran amiga ahora de la banda cambiaria. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Al cierre. Datos de bolsillo. Ya nos estamos yendo de la banda cambiaria en esta edición de viernes de las 20 a las 21 aquí en Radio Universidad y también en el streaming de la oficina. Bueno, siempre nos despedimos con algún punteíto de lo que pasó durante la semana y también algunas invitaciones, pero esta semana algunos se vistieron de eternautas, Álvaro. Se vino la nieve, los investigadores, becarios, docentes y estudiantes de distintos institutos y universidades relacionadas con el CONICET, con la actividad científica en todo el país, protagonizaron una protesta para denunciar los recortes que están sufriendo tanto en materia de investigación como en materia de sus propios salarios y condiciones de trabajo, imitando o haciendo una recreación del eternauta, ¿no? La nieve tóxica del neoliberalismo destruyendo la ciencia argentina, eso fue lo que quisieron transmitir. Qué buena consigna. Hicieron distintas reuniones en lugares emblemáticos de la actividad científica en el país, vestidos con los trajes preparados por el eternauta para enfrentar la nieve tóxica. En un desfinanciamiento de la ciencia hago punteo, Álvaro, donde justamente la Argentina se destacó en el mundo porque una científica argentina que estudia las partículas, física, matemática, ganó el premio L'Oréal a la ciencia, uno de los premios más prestigiosos, muchos de los cuales de allí salieron los premios Nobel. Entre 470 investigadores, una argentina ganó este premio y justamente ella también mencionaba esta incapacidad de los gobiernos de ver cuánto la ciencia puede aportar, y en este caso puntualmente hablaba de la situación argentina también, así que bueno, cuán cierto esto, cuánto un país puede de alguna manera ir para atrás, ¿no? Sin una ciencia sin una ciencia financiada, pensando que solo lo puede hacer sin la investigación, así que bueno. Bueno, ahora de Paca Paca van a dar el dibujito que trajeron de Estados Unidos que dice que no hay que ir a la universidad, ¿no? Bueno, así que bueno, el gobierno nacional está en su salsa pasando la motosierra por la ciencia. La convocatoria fue hecha, que derivó en la protesta donde todos estaban vestidos como el eternauta, que está convocada por la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología, relacionado con todo el sistema científico argentino. Exactamente. Bueno, lo
lo que te quiero invitar ahora es porque se viene la gran mega muestra del campo de presencia santafesina. En realidad es la Agroactiva, la famosa Agroactiva, es la muestra líder del campo argentino que se va a realizar del 4 al 7 en Armstrong, allí en la intersección de la Ruta Nacional 168 y la autopista Rosario-Córdoba. Bueno, este gran espacio que este año también viene ampliado. Se realizaron 3 ampliaciones, lo que representa contar con 27.000 metros cuadrados de superficie, que iguala a la muestra más grande realizada en Oncativo en el año 2007. Bueno, se agranda Agroactiva, ¿no? Hay más de 100 nuevos clientes que ya tienen un espacio en esta, lo que se denomina como la ciudad fierrera del campo, bueno, donde hay mucha maquinaria agrícola, pero también hay mucha innovación y demás. Y más de la mitad de los expositores decidieron ampliar sus espacios en esta Agroactiva. Bueno, se pueden acceder a entradas gratuitas, esto es lo que queremos contarles, ¿no? Porque hay la posibilidad, es lo que da Agroactiva en www.agroactiva.com, allí completa su formulario, recibe un correo electrónico y la invitación especial que va a ser o puede ser utilizada para los 4 días de la muestra, así que no hay necesidad de pagar para entrar a Agroactiva. Recuerde, del 4 al 7 de junio, allí en la intersección de la Ruta 178 y la autopista Rosario-Córdoba. Ahí vamos a estar cubriendo y viendo también cómo está impactando en el corazón de la maquinaria agrícola y en la zona de Armstrong, Las Parejas, las medidas de apertura importadora que está teniendo el gobierno nacional, ¿no? Exactamente, sí, sí. Te paso también otra actividad que ha hecho, más que otra actividad, es una declaración del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, junto con la Cámara Inmobiliaria de la ciudad, expresando su opinión firme al proyecto de desregulación inmobiliaria que busca eliminar la obligatoriedad de colegiación para ejercer como corredor inmobiliario. Es un proyecto que consideran mal llamado Ley de Libertad Inmobiliaria, que fundamentalmente desregula este mercado que ya está desregulado en gran medida también porque las cámaras de inmobiliarias salieron muy de punta en su momento cuando fue la ley de alquileres, ¿no? Sí, hay una de cal y una de arena en esa, ¿no? Exactamente, lo que vos mencionás. El sueño de la desregulación a veces produce monstruos. Sí, bueno, esta semana un gran monstruo tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay, un monstruo porque es un monstruo respecto de los negocios, de lo que genera. Esta semana Rosario fue sede de la segunda reunión de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial y la Vía Navegable Troncal, que fue convocado un poco para avanzar en la redacción de lo que es el pliego licitatorio de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? El encuentro fue allí en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se debatieron 2 ejes centrales, el diseño del canal y los avances tecnológicos aplicables a la vía navegable. Bueno, allí fue en la Bolsa de Comercio, se discutieron temas como vinculados a la profundidad, al ancho, a las zonas de cruce, un tema que sigue siendo complejo, que no termina de tener un cierre, lo que es de alguna manera este pliego licitatorio con muchos intereses en juego, en realidad es lo que se plantea. Que de hecho hicieron fracasar la primera licitación que intentó llevar adelante el gobierno. Ese mismo martes en la puerta estaba la gente de la Marina bravo. Mercante junto con la Confederación Argentina de Gremios del Transporte, con muchos sindicatos de la región protestando justamente contra el decreto que desreguló el transporte fluvial y marítimo, al que consideran como el tiro de gracia para la Marina Mercante. Dicho sea de paso, en ese mismo decreto se coló la resolución que prácticamente prohíbe el derecho de huelga en Argentina. Sí, varias cositas ahí en esos decretos. Bueno, la representación del Estado de Bayer para Sudamérica y la Bolsa de Comercio de Rosario van a realizar una sesión de alto impacto que va a reunir a lo que son los líderes del sector agrobiotecnológico de Argentina y de Alemania para co-crear el futuro de lo que es la agricultura sostenible, algo que se viene discutiendo en la mayoría de los foros, de alguna manera, cómo el sector que da tantos ingresos y que al mismo tiempo es uno de los grandes productores de commodities del mundo puede de alguna manera convertirse en una producción sostenible y también innovadora. Bueno, la cita es el jueves 5 de junio a las 10, se puede realizar, tiene una modalidad virtual, así que se va a realizar a través de Zoom. Nosotros en nuestras redes sociales le vamos a poner allí la dirección, es un espacio para conectar un poco lo que es los sistemas de innovación, impacto sostenible en los sistemas agroalimentarios,
Rosario, como les decía. Mucho se habla de la agricultura sostenible, de la agricultura regenerativa. Vamos a ver cuál es la gran discusión a nivel global. En nuestras redes vamos a poner el link para que se puedan inscribir. La Fundación Banco Santa Fe junto al Ministerio de Educación de la provincia dieron inicio al programa Modo Secundaria, fortalecimiento de las escuelas agrotécnicas. Es una iniciativa que alcanza a la totalidad de las escuelas agrotécnicas de Santa Fe y que consiste en una capacitación a 2 directivos por escuela y 192 docentes pertenecientes a 32 establecimientos sobre el tema de agroindustria y relacionados con temas de la vinculación con el medio. Y otra cosa, ¿te sobra te sirve ese celular todavía o ya lo estás por tirar? Lo voy a tirar cuando junte los dólares del colchón para comprar el próximo. Bueno, los dólares suficientes para comprar otro. Si tienen algún celular, algún modem, mouse quise decir, algún modem también, todo lo que sea residuo tecnológico. Hoy estoy con el tema del reciclado. Bueno, recordemos que hay un espacio que mensualmente se dispone aquí en la ciudad de Rosario, la municipalidad lo dispone a través de la Secretaría de Ambiente y de Espacio Público para la recolección de los residuos informáticos en el año. Esta es la 5ª jornada. Bueno, quienes tengan ya sea computadoras, impresoras, todo lo que sean o consideren residuos informáticos, pueden llevarlos. El sábado 31 es la jornada a la Dirección de Gestión de Residuos allí en Montevideo, 2852, es de muy fácil acceso, hay lugar siempre para estacionar. Allí bajan en un gran contenedor, pueden dejar los residuos informáticos, todos los vecinos y vecinas podrán descartar netbooks, teclados, monitores. Bueno, no se aceptan los residuos corporativos, es una campaña de reciclaje de residuos hogareños, o sea, no pueden las empresas llevar allí sus residuos informáticos porque hay otra forma para disponerlos. Pero bueno, allí Montevideo 2852 a llevar lo que ya no se usa. Y el Centro Cultural Parque de España, que abre la inscripción para participar del taller La Memoria del Compost. Son 2 encuentros sobre compostaje y memorias que dan cuenta de los procesos biológicos y culturales en torno al tratamiento de los residuos. Coordinan Graciela Carnevale de la Red de Conceptualismos del Sur y equipo del Centro Agroecológico Biodinámico de Rosario. Esto va a ser el jueves 5 de junio de 16 a 18 ahí en Sarmiento y Herrera. Bueno, y si te querés cocinar algún locro, vos sos del asado, pero te puedes anotar en esta, mira, ya está abierta la convocatoria para todos los que son los cocineros, cocineras, todos los que se dedican a la gastronomía, no solamente en forma profesional, para participar de uno de los encuentros culinarios más emblemáticos que busca rendir homenaje a la gastronomía argentina. ¿Por qué? Porque se viene la conmemoración del Día Nacional a la Bandera y la ciudad de Rosario, por supuesto, es el foco. Entonces, cuna de la enseña patria, se prepara para celebrarlo. Esto es una convocatoria que hace la Secretaría de Cultura y de Educación. Todos aquellos cocineros y cocineras que quieran participar de alguno de los encuentros y buscan rendir homenaje, por supuesto, a la patria, lo pueden hacer así. Con el asado está ya número 1. La inscripción es gratuita, se puede realizar online. Esto es hasta el domingo 8 de junio, ingresando a www.rosario.gov.ar. Así que bueno, me voy a tu stand. A prepararse para comer locro, asado, empanadas y pastelitos. Disfrutar un buen 20 de junio. Exactamente. Bueno, nos vamos ahora y pasamos así rápidamente de página porque hay también algunas invitaciones para lo que es nuestro espacio de ocio y negocios, y esto tiene que ver con la agenda cultural porque, bueno, hoy viernes y mañana sábado 31 a las 21 el Teatro Municipal La Comedia va a estrenar Living Comedor, una pieza de danza, teatro, que está dirigida por Andrea Ramos y está inspirada en el universo de Antonio Berni en el 120 aniversario de su natalicio. La obra fue producida en el marco del programa municipal Primeros Pasos y bueno, es un espacio dedicado a la creación escénica de la danza. La entrada es libre y gratuita y es por orden de llegada, como habitualmente ocurre allí en La Comedia, hasta agotar la capacidad de la sala. Excelente la programación que hay en La Comedia, siempre con o precios muy accesibles o la posibilidad de hacerlo en forma gratuita. Así que bueno, vayan si tienen ganas de disfrutar de la danza y del teatro el fin de semana. Y también la Granja de la Infancia
infancia, un hermoso también lugar que tiene la ciudad, se prepara para celebrar un nuevo aniversario. Cumple 26 años, ahí en su sede de Avenida Presidente Perón al 8000, lo que va a tener estos 26 años que se van a celebrar el domingo, el sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio, los 2 días, de 10 a 17, van a tener muchas actividades centradas en el cuidado y la preparación de su bosque para la llegada del invierno, con una propuesta que invita a la comunidad a participar activamente de la conexión con la naturaleza. Y yo les hablaba del Teatro de la Comedia porque también tiene un programa que es un circuito interbarrial de teatro, ¿no? Que se llama CIT, que es impulsado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, y allí hay 4 obras que se están desarrollando y que se están por estrenar ahora en junio, con entrada gratuita también. Estas obras son funciones cuyos protagonistas son elencos barriales y forman parte de esta propuesta que promueve el acceso y la participación cultural en los distintos barrios de la ciudad. Una de ellas, es Los Disfrazados, otra se denomina Maratón y Babilonia, y otra 300 millones. Hablo de esta última porque es la primera que se estrena, 300 millones, el miércoles 4 de junio a las 20 horas. Es una sinopsis, la sinopsis de esta obra es de una sirvienta que escapa de su realidad en una fantasía infinita y de la que surgen personajes con características asombrosas, es lo que dice la sinopsis de la obra. 300 millones, recordemos, miércoles 4, el jueves de junio está Maratón, el 11 de junio también a las 20 Babilonia, así que allí está, en el Teatro de la Comedia pueden conocer los detalles de dónde se pueden adquirir las entradas. Recordemos que es libre y gratuita, estimo que debe ser de la misma manera por orden de llegada, pero allí en el Cine Teatro La Comedia pueden conocer los detalles o ingresar en la página web de ellos. Así que hechas las invitaciones para el fin de semana y para la otra, porque ya te estoy contando de la otra semana, tenemos ya el capítulo de ocio y negocio de esta edición de la Banda Cambiaria de este viernes. Así que si con este frío vaya a tomarse un vino, alguna bebida espirituosa, el que no puede un chocolate caliente, algo, ¿no? Para ir entrando ya en el invierno, ya estamos cerquita, ¿no? Estamos cerquita, se nos viene el invierno, así que nosotros en la Banda Cambiaria esperemos que se nos venga el invierno en términos climáticos. Y solamente eso, porque con las noticias que les acercamos aquí en la Banda Cambiaria, da la sensación de que el invierno puede ser un poco más duro en otro sentido. Les dejamos un saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros oyentes de Radio Universidad, como siempre, y en el streaming a todo el equipo, por supuesto, de la oficina. Un agradecimiento enorme a nuestro operador aquí en Radio Universidad, a Cristian, nuestro operador allí en la oficina, a nuestra productora general Patricia Martino, que hoy no la vimos, pero que siempre nos trae los Corona Tips. Álvaro, excelente fin de semana para vos y a todos los oyentes. Igualmente. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está...